muy bueno. Estamos contentos. Dios es bueno. Dios es bueno. Padre, ayúdame a predicar tu palabra con libertad, de manera que tu pueblo pueda comprenderla, Señor. De manera sencilla, que tu pueblo pueda escucharla, Padre, recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, ve conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8, verso 26. Amén. Romanos 8, verso 26. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En la Biblia latinoamericana, católica, recuerden que yo fui mucho tiempo católico, y todo lo leí por primera vez ahí. Esa Biblia dice, pues Él quiere traer para los santos lo que es de Dios. Él quiere traer para los santos lo que es de Dios, ¿verdad? Aquí dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Dios, por tu poderosa palabra. Aleluya. Mira, el apóstol Pablo nos revela este pasaje una gran verdad poderosa. ¿Sabes? Dios conoce nuestra incapacidad para orar correctamente, mejor dicho. Dios conoce que por nuestra propia fuerza se nos va a complicar la cosa. Y la oración parece, ¿verdad?, que es algo, pues es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y parece que es bien fácil. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos hacerlo. Es interesante, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que lo primero que yo quiero tocar ahí es la palabra debilidad. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y la palabra griega para debilidad, discúlpenme mi griego, es astenea. Astenea. A-S-T-H-E-N-E-I-A. Astenea. Que su significado es incapacidad, fragilidad o limitación humana. Una vez más, su significado, ¿verdad? Cuando Pablo dice que Dios nos ayuda en nuestra debilidad, esa palabra debilidad es incapacidad, que somos incapaces de orar correctamente, somos frágiles o nuestra limitación humana no nos permite orar de manera correcta. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que hace en esa debilidad nos ayuda. Entonces, así que esto es importante
Porque esto nos muestra que el problema del creyente no es solamente que el creyente debe de orar o que debe de orar mucho o que ora poco, sino que muchas veces como creyentes no sabemos orar como conviene. No se trata si tus oraciones son largas o son cortas, es que si estás orando de manera correcta. No se trata que si tienes una hora orando, porque tú puedes estar una hora orando y orando cosas que Dios dice, ¿y a este qué le pasa? ¿Verdad? Se trata que si eres eficaz en tu vida de oración. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Que Vero me mira con esa... Ay, Dios mío. Así que lo importante es comprender que a la hora de orar, que yo no sé cómo pedir, que yo no sé cómo orar como me conviene, Dios no me dejó solo. Dios me ha dado un ayudador para orar. Fíjate que el Espíritu Santo no es solo para ponerle la mano a los enfermos y para echar fuera demonios y para hablar en lengua. El Espíritu Santo te va a ayudar a tener una relación efectiva con Dios. De hecho, ninguno de nosotros podemos tener una relación efectiva con el Padre si no es por medio del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo dice que nadie movido por el Espíritu Santo puede decir maldito sea Jesús, y que nadie, ¿verdad? Y que alguien que tenga el Espíritu Santo tampoco puede alabar a Dios, dice el apóstol Pablo. Así que el Espíritu Santo es el motor que nos mueve a buscar la presencia del Padre. Es aquello que tú dices, yo tengo ese deseo de orar. Ese deseo de orar no nace solo de ti, nace del Espíritu que está en ti, que te está invitando a la presencia de Dios. Amén. Y no solo Él te invita a la presencia, sino que Él te ayuda a orar de manera correcta. De hecho, yo estoy plenamente convencido que ni 100 libros de oración hacen el trabajo que hace el Espíritu Santo a la hora de ayudarte a orar. 10 oraciones poderosas, 10 oraciones que rompen cadenas, la oración de Javi. Y no es que están mal, yo no estoy diciendo que están mal. Lo que estoy diciendo es que nada sustituye la eficacia del Espíritu Santo. Hoy tenemos una tecnología y hay un programa nuevo, ¿verdad? Que se llama el ChatGPT. Y eso es una cosa, eso hasta te canta. Y tú le preguntas algo y eso te da un montón de cosas. Y tú puedes poner la Biblia, versículos bíblicos, y eso te lo explica. Pero nada sustituye la sabiduría del Espíritu Santo. Nada sustituye el poderoso Espíritu de Dios. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que tener eso claro, mi querido hermano. Muchas veces a la hora de orar somos guiados por emociones o por necesidades que tenemos en el momento, pero no siempre sabemos lo que realmente necesitamos. ¿Y cuántas veces uno en oración está orando de acuerdo a su emoción? De acuerdo al cómo me siento en el momento. Pero el Espíritu te va a llevar a guiar de manera correcta. El Espíritu te va a guiar a orar por encima de tu emoción, por encima de tu necesidad, por encima del cómo yo me siento. Así que si tú quieres tener una vida de oración efectiva, es importante que a la hora de orar tú tengas ese compañero. Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer, ni tan siquiera orar. Mira, oración es un problema. Porque la oración lo que realmente está diciendo es que tú solo no puedes. Así que la oración, para uno tener una vida de oración dependiente del Espíritu, lo primero que hay que hacer es matar el orgullo. Porque una persona orgullosa es una persona que no tiene una relación con Dios, no tiene una vida de oración. Porque oración lo que está diciendo es, yo no puedo hacerlo y te necesito a ti. ¿Ves? Y una persona orgullosa no ora.
Una persona orgullosa no habla con Dios, no ora. Una persona orgullosa piensa que lo puede lograr. Aquí nosotros tenemos a nuestro hermano Joel. Perdona que te coja de ejemplo. Joel tiene su negocio propio y le va bien, gracias a Dios. Y le va a ir mejor en el nombre de Jesús. ¿Lo hiciste solo o Dios levantó tu negocio? ¿Se lo pediste? ¿Lo involucraste? Joel me ha llamado varias veces, ven a orar al negocio. Y Dios lo ha bendecido. Pero una persona, ¿cuántos dueños de negocio conocen que no invocan a Dios ni pa? Montón. Tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con eso mismo, con mi debilidad. Reconocer que yo soy débil. Es un problema del humano. Ningún ser humano quiere reconocer que es débil. Ningún ser humano quiere perder esto. ¿Qué es esto? Un control. Y oración es, yo te doy el control a ti. Y ningún ser humano quiere perder el control. Yo quiero controlar mi vida. Yo quiero controlar, incluso si yo puedo controlar la vida de los demás, mucho mejor. Y eso no es oración. Una persona que dice, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo por orar y voy a tener una vida de oración, es una persona que está reconociendo que eres débil. Y ojo, que el apóstol Pablo dijo que cuando yo soy débil, es que soy fuerte. Porque en mi debilidad, Él se hace fuerte. Ese es un buen lugar para decir amén y gloria a Dios. Amén. Eso es importante. Así que si tú quieres la intervención del Espíritu Santo en tu vida, una de las cosas que hay que dejar de ser es orgulloso. Y yo te estoy hablando de cosas que no están en mis notas, fíjate. Hay que dejar de ser orgulloso y entender que necesitamos ayuda. Necesito ayuda para orar correctamente. Necesito ayuda para orar por mi esposo. Necesito ayuda para orar por mis hijos. Necesito ayuda para orar por este problema. Amén. Lo segundo que quiero resaltar, lo primero es, ¿verdad?, nuestra debilidad en la oración. Somos débiles para orar. Número 2, el Espíritu Santo toma nuestra carga en la oración. ¿No te gusta eso? El Espíritu toma nuestra carga en la oración. Esa palabra ayuda es la palabra griega. Bueno, esta palabra griega es más difícil que la anterior, ni la voy a mencionar. Pero significa tomar una carga junto con alguien. Así que el Espíritu Santo, que es tu ayudador, lo que está haciendo en el tiempo de oración es tomando la carga junto contigo. ¿Entendiste lo que acabé de decir? Es junto contigo. Mira, la imagen es como dos personas levantando algo pesado. Tú vas a orar por algo y como tú no sabes, el Espíritu Santo que viene a guiarte, a ayudarte. Y si tú te das cuenta, no es que el Espíritu Santo ora en tu lugar, el que Él ora junto contigo. A ver, si el Espíritu Santo intercede por mí, pastor, pues yo voy a seguir viendo Netflix. No. Él ora por mí, pues yo voy a seguir comiendo y que Él haga lo que Él quiera. Yo confío en su intercesión. ¿Ah? No es así. Él va a levantar la carga juntamente contigo. Él va a clamar por tu esposo juntamente contigo. Él va a clamar por tu trabajo juntamente contigo. Amén. Así que el Espíritu Santo es tu ayudador. Y estamos hablando de la oración. Pero el Espíritu Santo es tu ayudador en todas las áreas de tu vida. Amén. Ojo, dale un aplauso al Señor por eso. Así que cuando nosotros oramos,
el Espíritu Santo fortalece nuestra oración y levanta la carga que el creyente no puede llevar por sí solo. Que tú dices, ¿cómo yo oro por esta situación? Pues tienes un ayudador. Yo no sé cómo voy a salir adelante, pues tienes un ayudador. Amén. Oh, yo creo que el Espíritu Santo va a darnos tiempos de oración exquisitos. Y que tu vida de oración con la ayuda del Espíritu Santo va a ser transformada y va a ser cambiada por completo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Número 3. El Espíritu Santo intercede ¿con qué? Con gemidos indecibles. Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra en griego, perdonen, no puedo mencionar el griego, pero en el griego lo que significa es suspiro profundo o clamor interior. Significa algo que no se puede expresar con palabras. Una vez más, esos gemidos indecibles lo que significa es suspiro profundo o un clamor interior. Significa algo que no se puede expresar con palabras. Así que el Espíritu Santo va delante de Dios con un clamor como profundo, poniéndose de acuerdo contigo. Mira, Padre, Él no puede decirlo con palabras, pero aquí estoy yo. Aleluya. Él no puede expresarlo, pero aquí vengo yo. Y Dios comprende lo que el Espíritu Santo está diciendo. Dios no es ajeno a los gemidos del Espíritu Santo. Dios conoce el lenguaje del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, y el que escudriña los corazones, conoce perfectamente. ¿Cómo lo dice? ¿Sabe? Déjame. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Así que esos gemidos no son conforme a mí, son conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Ahí tú no crees que Dios va a responder a esa oración, que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Son gemidos que quizás tú no lo puedes expresar y quizás lo puede hacer a través de ti. Yo he visto gente que está gimiendo en el Espíritu y ese gemido lo entiende Dios. Pero el Espíritu Santo es tu ayuda en la oración y no lo hace en español, no lo hace en griego, lo hace en un lenguaje que el Padre entiende perfectamente. Esto, mira, esto sobrepasa nuestro hablar en lenguas. Porque es una conversación del Espíritu de Dios y el propio Dios. Es una conversación de Dios con Dios. Hablando de ti, hablando de mí, hablando de nuestra necesidad. Tú lo estás viendo ahí en el cuarto tirado. Él necesita esto, ayúdalo. Tú lo ves que le quiere rajar la cabeza al esposo, ayúdalo. Ayúdalo, aleluya. El Espíritu Santo es maravilloso. Nosotros no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo y mucho menos la obra del creyente. Que el mundo ignore al Espíritu Santo, pues Jesús dijo que no lo conocen y no lo ven. Pero que la iglesia ignore su obra, eso es una falta de respeto. Porque donde está el Espíritu Santo activamente es en el creyente. Aleluya.
Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo. Mira, tienes un intercesor que está intercediendo por ti todo el tiempo. Y a veces decimos, ay Dios mío, si tú enviaras a alguien para que ore por mí, pues ya lo hizo. Si tú enviaras a alguien para que orara por mí, ya lo hizo. El Espíritu Santo está clamando por ti todo el tiempo, en cada momento. Él está orando por cada uno de nosotros. Mira, 4. El Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Él ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. Aleluya. ¿Y cómo ora el Espíritu? ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. O sea que la intercesión del Espíritu Santo lo que va a traer es bueno, es perfecto y es agradable. Amén. Aleluya. Esto es importante, iglesia. El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra oración está basada en nuestros propios deseos o en nuestras perspectivas ilimitadas. Pero el Espíritu Santo conoce perfectamente los planes y el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces nuestra oración incluso está en contra del llamado de Dios para nuestras vidas. Ahora mismo todos sabemos, ¿verdad?, que Yomara está allá afuera, ya mañana llega, pero ella está allá afuera. Y cada vez que nosotros nos vamos para allá, que vamos para casa de la mamá y del hermano de Yomara, yo oro. Yo le oro a Dios, déjame aquí. Ahí el lugar donde vive el hermano de Yomara, yo amo tanto el silencio, allí no se escucha a nadie. Y yo llego allí y yo digo, Dios mío, qué bueno es estar aquí. Aquí no hay nadie alborotando. Nosotros cuando llegamos allí, los boricuas, allí no hay nadie alborotando. Me encanta, yo digo, me encantaría vivir en ese pedacito de lugar. Y yo lo oro a Dios, pero yo sé que esa es una oración de acuerdo a mis deseos, que van en contra del propósito de Dios para mi vida. A Yomara le dice, si tú te vienes para acá y con el sazón que tú tienes y lo malo que cocinan los gringos, aquí se vuelven locos contigo. Y nosotros nos miramos y Señor, déjanos movernos. Pero está en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Y mientras yo oro, sácame de Puerto Rico, que es dejar la iglesia, dejar el llamado, ¿verdad? E irme para allá, para Estados Unidos. El Espíritu Santo está diciendo, no escucha a este loco. Mira, lo que él necesita es esto. Él ora, intercede de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él intercede no de acuerdo a mis deseos. ¿Sabes? Las veces que yo prediqué el viernes, prediqué en una iglesia que me invitaron a predicar. Y usted no tiene idea de lo cansado que yo estaba. Fui solo y yo estaba mega cansado. A la iglesia que fuimos con Diana, que tuviste el percance, me invitaron otra vez, fui el viernes. Y yo llegué a decirle a Dios, si me escribieran que se canceló el culto. A los 5 minutos llegó un mensaje de la pastora. Ay, Dios me escuchó. Ay, mensaje de, pastor, te esperamos hoy. Te esperamos hoy. Y yo, sí, para allá vamos en el nombre de Jesús. Para allá vamos. Pero mi humanidad, yo estaba cansado. Estaba cansado, en verdad, de hecho, y se los dije. Estaba cansado. Y yo oré, esa no era la voluntad de Dios. No, es lo que necesita que tú le reveles el mensaje. Lo que Él va a predicar hoy. Y que te muevas allí en ese lugar. No que se cancele el culto. Fortalécelo, Señor. Fortalécelo. A veces nosotros oramos más de acuerdo a nuestra necesidad que de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso puede cambiar. Pastor, pero es como yo voy a orar de acuerdo a cómo yo me siento. Bueno, si oras con tu entendimiento.
si ora de acuerdo a tu voluntad. Quiero leer una lectura que está en Corintios. A ver si yo lo encuentro, pero no sé dónde está. 1 Corintios 14, vamos a ver. 14, 15. ¿Están recibiendo algo hoy? Eso es lo más importante. 1 Corintios 14, 15. Vamos a leer desde el 13. Amén. Mira lo que dice. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder, ¿qué? Interpretarla. ¿Sabes qué está diciendo? Que el que habla en lengua le diga a Dios, déjame entender lo que yo estoy hablando. Amén. 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu, ¿qué? Cuando tú oras en lengua, ¿quién está orando? Pero mi entendimiento queda como. ¿Qué está diciendo ahí? No entiende, queda sin fruto. O sea, que cuando tú oras en lenguas extrañas, tu espíritu está orando. Tu mente no sabe nada. Esa es una de las quejas de la gente que dice, ay, yo no quiero ese don de lengua porque yo no lo entiendo. Bueno, pues la palabra de Dios dice que no lo vas a entender. No debe de ser una queja, no debe de ser una excusa. Amén. Ah, yo no quiero eso porque yo no lo entiendo. Ese lenguaje no se entiende. Eso es lo que dijo Pablo, que no sé, que tú no lo, tu mente humana no lo va a entender, porque es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje de tu hombre interior, que es creado según Dios. ¿Recuerdan la predicación el domingo? Es creado según Dios, de la verdadera santidad, en la verdad, que fue creado en Cristo, que es pleno con Cristo. Y ese lenguaje en lengua es orando tu espíritu, que es uno con el Señor Jesús. Amén. ¿Ve lo que rechazamos? Déjame seguir leyendo, porque no te quería hablar de eso, pero ahí está, el Espíritu sabe lo que está haciendo. Pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. ¿Quién ora? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso el que ora en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Aunque tu mente queda sin fruto, tenemos un Dios que te dice lo que tú estás orando. No necesariamente tienen que ser desconocidas. Bueno, son desconocidas, tú no las entiendes, pero por medio del Espíritu, de los dones del Espíritu, Dios te revela lo que tú estás orando. Y créeme que no hay oración más perfecta que esta. Porque esta oración en lenguas extrañas no es tu entendimiento. Tú oras de acuerdo a lo que tú entiendes. Cuando oras con tu entendimiento. Pero cuando tú oras con tu espíritu tiene la mente de Cristo. Tu espíritu es uno con Cristo. Ora de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Verso 15, que es el que le quería leer. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con quién? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? ¿Cómo voy a orar en el Espíritu y luego voy a orar con el entendimiento? ¿Cómo voy a orar en el Espíritu y voy a orar con palabras que entiendo? Dice la Nueva Traducción, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues oro en el Espíritu, pido en oración poder entenderla, y cuando Dios me lo revela, entonces oro con entendimiento. Mira, yo me he encontrado orando y divagando en oración. No sé, eso me pasa a mí, no sé si a ustedes le ha pasado. Pero a veces yo quiero orar y yo estoy divagando, no sé ni qué decirle a Dios. ¿Sabes qué hago? Pego orar en el Espíritu.
Y cuando termino de orar en el Espíritu, que oro en mi lenguaje natal, estoy orando por cosas que yo mismo digo. ¿Y de dónde salió esto? Pues salió de mi tiempo de oración en el Espíritu. Que el Espíritu está orando por cosas que yo no sé y yo no conozco. Está orando por gente que yo no sé y yo no conozco. Pero mi espíritu, que no tiene límite, que es uno con Cristo, que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, ese no tiene límite a la hora de orar. Aleluya. Ese está orando por cosas que tú dices, wow, y esto cuando lo oré. Entonces a mí me preocupa cuando yo veo a la iglesia esos dones de lengua, ese disparate. No. Si esto no fuera tan importante, créeme que el diablo no lo atacaría tanto. Está justamente en las señales que siguen a los que creen. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar en el Espíritu. Vamos a pedirle a Dios, Dios, permíteme entender lo que estoy orando. Revélame lo que acabé de orar. Es que yo tengo miedo de decir un disparate. No nace de ti. Tu mente queda sin fruto. Tú sabes si es genuino el don. Porque si tú entiendes lo que estás diciendo, entonces es un disparate tuyo. Porque se supone que tu mente quede sin fruto. Los otros días yo vi a alguien en Facebook orando en lengua y decía, Saturno. Un predicador, hermano. Saturno. Aquello y lo otro, mencionando palabras raras en español. Pero eso no es el don genuino. Es un disparate. Nosotros podemos orar de acuerdo a la intercesión, al mover del Espíritu Santo. Nosotros estuvimos hablando en lengua aquí una vez, yo estuve hablando en lengua aquí una vez, Alberto comprendió las lenguas y Alberto le dijo a Naya que yo estaba reprendiendo un demonio en el techo. Y el Espíritu decía, estás preparado en el techo como una araña y así te voy a aplastar. Es importante. Cuando yo oré, ¿yo vi el demonio? No. ¿Yo sabía que había un demonio en el techo? No. Pero el Espíritu. Por eso, no solo es importante que se hable en lengua, sino que cuando tú entiendes la lengua, lo digas al pueblo. Esto es lo que Dios está diciendo. Que todos reciban el mensaje. Claro, ¿verdad? Hay lenguas, no siempre las lenguas tienen un mensaje. Hay lenguas de oración y hay lenguas, ¿verdad?, proféticas. Depende de lo que está ocurriendo en el momento. ¿Verdad? Que aquí un poco. Pero es importante que yo no solamente ore con ¿qué? Con el entendimiento. Y nosotros estamos acostumbrados a orar de acuerdo a nuestra carne. De hecho, nosotros oramos de acuerdo a cómo nos sentimos. Si nos sentimos tristes, hacemos oraciones de tristeza. De hecho, tú sabes que Jesús está en ti, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios está en ti, ¿verdad? Tú sabes que el pleno gozo está en ti. Tú sabes que el reino de Dios está en ti, ¿verdad? ¿Lo sabes, sí o no? ¿Verdad que sí? Tú sabes que el reino de Dios es gozo en el Espíritu. ¿Verdad que sí? O sea, que en ti hay ¿qué? Gozo. ¿Verdad que sí? Y el día que tus emociones te dicen que te sientes triste, tú vas a orarle a Dios para que te dé gozo. Pero cuando tú oras en el Espíritu, tú no oras para que Dios te dé gozo. Tú lo liberas. Porque ya es tuyo. Si yo oro de acuerdo a mi entendimiento, siempre voy a orar de acuerdo a mis emociones, no de acuerdo a la verdad del Espíritu. ¿Recuerda lo que yo oré por la hermana Keina?
Y Pastor Enrique, Dios usó a Pastor Enrique para decirme, oye, estás pidiendo lo que ya tienes. Esa era una oración de acuerdo a mi entendimiento. Aleluya. O sea que darle libertad a la manifestación del Espíritu Santo en mi vida y reconocer que necesito su ayuda y permitir que Él fluya con todo lo que Él quiere fluir es orar de una manera más efectiva que con mi entendimiento. Mira, yo a ustedes voy a cualquier farmacia, me compro una libretita, le pongo a la primera página libreta de oración y pongo un lápiz ahí o un bolígrafo y cuando oro por ella, oro con ella. Y cuando esté orando, la tengo al lado mío ahí. Y cuando ore en el Espíritu, que le pida a Dios que me permita entender, ahí voy anotando lo que voy entendiendo. Espérate, que lo que dije en lengua fue esto. Uy, oré por esto. Estaba orando porque me dolía la cabeza y comencé a orar en el Espíritu y el Señor me hizo entender que estaba orando por el pastor. Y oré por el pastor esto y esto y esto. Y como ya tú sabes lo que oraste en el Espíritu, pues tú abres tu libretita y lo tienes anotado ahí y dices, tal día oré por el pastor tal cosa, tal cosa. Señor, mire el pastor, por tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Estaba orando porque yo quiero un mejor sueldo y Señor, y comencé a orar en el Espíritu y entendí que el Señor me estaba diciendo que le dé una ofrenda a Naya. Ay. Este Dios me está llorando por dinero y Él diciéndome que le dé una ofrenda a alguien. ¿Será eso lo que entendiste en lengua de verdad? Eso lo reprendemos, ¿verdad? Yo tengo necesidad, ¿cómo? Pues así es. Dando es que se recibe. Dando es que se recibe. Nunca tu entendimiento va a sobrepasar al Espíritu. Nunca. Repite eso conmigo. Nunca mi entendimiento va a sobrepasar al Espíritu. Amén. Eso es parte de ser guiado por el Espíritu. ¿Lo sabías? Saber por qué orar y cuándo orar es ser guiado por el Espíritu. Preguntarle, Padre, ¿cómo lo hacemos? Voy a orar, ayúdame, aquí vamos. Intercede, gime por mí. Ayúdame. Ayúdame a comprender, Señor. Revélame tus secretos, revélame tus misterios. Revélame tus misterios. Quiero volver a leer Romanos 8, 26 y 28. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mira este verso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando tú lees eso en la latinoamericana, en el verso 27, cuando se termina el verso 27, la latinoamericana tiene un subtítulo, como lo separa el verso 27 del 28. Y tú piensas que el apóstol comienza a hablar de otra cosa, pero es importante entender, número uno, cuando el apóstol Pablo escribió una carta, no un libro. Romanos es una carta, Efesios es una carta, Gálatas es una carta, Colosenses son cartas. Número dos, no tenían ni capítulo ni versículo. Eso no lo puso el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo no puso, ok, aquí se acabó este primer capítulo de la carta, pon capítulo 2, verso 1. No, él no hizo eso. Y tampoco tenía los subtemas. No los tenía. Es importante que eso nosotros lo comprendamos a la hora de leer las escrituras. Porque a veces tú puedes leer el capítulo 5 de una carta y empiezas al 6 y el 6 empieza diciendo algo y dices, ¿por qué está diciendo eso? Porque es la continuación del 5. No es que en el 5 se acabó y el 6 va a comenzar hablando otra cosa. ¿Cómo? Sí, es fluido, va fluido. Así que tú dices y lees ese verso bíblico 28 solo y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Pues yo amo a Dios, pues todo va a obrar para bien. Y ¡boom! Te reventaron el carro. Y ¡boom! Te salió un cáncer. Y con ese entendimiento de que todo obra para bien, pues esto lo envió Dios y para que obre para bien. Y este accidente lo envió Dios y va a obrar para bien. Y no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que la intercesión del Espíritu obra para bien en aquellos que aman al Señor. No cualquier cosa que te pase a ti. La intercesión del Espíritu Santo. ¿Me doy a explicar aquí? No cualquier cosa. Me dio un cáncer, esto obra para bien. No, eso te va a matar. El banco me va a quitar la casa, esto obra... No, te vas a quedar en la calle. Tenemos que ver la palabra de Dios desde su justo contexto, ¿verdad? Desde su punto correcto. Me botaron del trabajo, esto obra para bien, pero ¿por qué te botaron del trabajo? Porque llegué tarde, porque fui irresponsable. ¿Y dónde tú ves que eso va a obrar para bien? Es que nada pasa si no es la voluntad de Dios, ¿estás seguro de eso? Porque hay ángeles que se rebelaron. Me estás diciendo que la revolución que hubo en el cielo es la voluntad de Dios. Que Adán y Eva hicieran lo que Dios dijo que no hicieran era la voluntad de Dios. Que nosotros pequemos las veces que pequemos es la voluntad de Dios. Pastor, pero la palabra de Dios dice que no se cae una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice el libro de Don Quijote, pero la Biblia no. Eso es como el cuento del que madruga, Dios le ayuda. También es falso, el que madruga amanece más temprano. Sí, y Dios obra por camino misterioso, ¿no? Dios es luz. Dios es claro en sus propósitos. El único misterioso es el diablo. Pero Dios no obra por caminos misteriosos. Dios tiene un solo camino y ese es Cristo. Y yo sé que allá afuera, todo lo que yo estoy diciendo ahora mismo que está mal, allá afuera se predica. Usted discierna en el espíritu. Usted tiene un espíritu que le da un don de discernimiento. Discierna. Vea en el espíritu. Porque así cualquiera, así un mamey, así yo puedo coger la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice, es que ahí dice eso. No, pero léela bien. Imagínate, cómo tú vas donde esta familia allá afuera que mataron al pastor, a la pastora y a los hijos. ¿Cómo tú le dices a la familia que eso obra para bien? Cuando yo fui a llevar mi libro a Santo Domingo y regresé, el mismo día que yo regresé de Santo Domingo, mataron a un pastor y a una pastora. La policía en un revolú le entró a tiro y los mató. ¿Cómo le decimos que eso obra para bien? Y que esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo le decimos a nuestros hermanos en Siria, en todos esos países que los están matando por ser creyentes, que esa es la voluntad de Dios? Eso obra para bien.
No, obra para bien la intercesión del Espíritu. Mira, yo quiero decirte que Dios no está detrás de tus males. Dios no está ahí. Dios no está ahí. No está ahí. Ay, Dios mío. Y yo sé que afuera se predica otra cosa. Pero cada cual lee la Biblia, ¿verdad? Y entiende lo que quiere. Mira, hay 3 revelaciones espirituales en los versos que yo te leí que yo quiero tocar. Número 1, y te lo he estado hablando, pero quiero hacer hincapié en ello. Número 1, la oración verdadera nace de nuestra debilidad. Porque es esa debilidad el punto donde comienza la ayuda del Espíritu Santo. Así que esa oración genuina nace de esa debilidad. Así que no tengas problema con reconocer que eres débil. ¿Sabes las veces que yo le he dicho a Dios, yo no sé hacer aquello para lo que tú me llamaste, pero aquí estoy? No lo sé hacer, no sé pastorear, no sé cómo hacer lo que tú me estás pidiendo, pero ayúdame. En vez de salir corriendo, ayúdame, guíame, muéstrame. ¿Sabes? Tu oración verdadera nace de ahí, de que yo no sé ni cómo orar ni cómo pedir, pero te tengo a ti, ayúdame a hacerlo. Muéstrame cómo hacerlo. Muéstrame cómo oro por mi vecino. Muéstrame cómo invito a fulano a la iglesia. Muéstrame cómo hacerlo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Dirigirte a orar, mostrarte cómo orar. Número 2, el Espíritu interpreta lo que el corazón no puede expresar. Dios entiende incluso lo que no sabemos decir. Eso que tú no puedes expresar, Dios lo conoce. El Espíritu lo toma y lo lleva delante de Dios. Yo sé de gente que hay momentos en oración que solo han tenido llanto y Dios lo conoce. Que solo han tenido un grito y Dios lo conoce. Cuando mi mamá murió, yo me fui a orar y levanté mis manos, mi mamá en el cuarto de ella muerta, y yo me fui para mi cuarto a orar. Me tiré de rodillas y levanté mis manos y lo único que pude decir es, estoy aquí. Y comencé a llorar. No pude orar. Dios entendió mis lágrimas. Yo escuché una voz que me dijo, y yo estoy aquí para ti. Dios entendió mis lágrimas. Yo le dije a Dios, estoy aquí, y Él me respondió, yo estoy aquí para ti. Dios me fortaleció. La gente me decía, bueno, tiempo después, 1 semana, 2 semanas después, murió el papá de un hermano de la iglesia católica, y él me llamó y él me dijo, yo necesito que tú me muestres, me digas cómo yo puedo estar en la funeraria, en la muerte de mi papá, como tú estuviste en la muerte de tu mamá. Y yo le dije, Dios, mira, la gente estaba tan sorprendida que hubo hermanos que me reunieron por los baños de los hombres de Joel. Me reunieron por allí y oraron por mí para que yo llorara, porque ellos querían que yo llorara. Dios me fortaleció tanto. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de los riñones, a mí, en ese diagnóstico, en el momento que me dieron el diagnóstico, yo lloré, a mí se me fue el mundo, a mí me dio miedo, yo pensé que me iba a morir, yo sentí un montón de cosas, no te lo voy a mentir. Y me acosté a dormir con una decepción, con una tristeza, con un dolor. Pero yo me levanté al otro día con unas ganas de comerme al mundo. Pastor, ¿y qué pasó? Yo no sé. Y yo no puedo decir, yo me levanté, una fe nació de mí. Mira, yo no sé qué fue lo que Dios hizo en la noche. Lo que yo sí sé es que la palabra dice que aunque el llanto dure todo el día, toda la noche, por el día, pues bendito sea Dios, vendrá la alegría. Cuando yo me desperté el otro día, yo quería comerme el mundo. Vamos a meterle mano a la situación. Voy a creerle a Dios por mi sanidad.
El día que me dieron el diagnóstico, sí, se me cayó el mundo. Hoy por hoy, yo sé que yo soy una persona sana. Yo sé que yo soy sano. Jesús me sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo no creo otra cosa. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos me habita. Y así como le dio vida al cuerpo de Jesús, está vivificando mi cuerpo. Lo creo en el nombre de Jesús. Yo le di 6 meses. Ya en marzo se acaban los 6 meses. Mira, yo dije esto en otra iglesia, que eran solo 6 meses. Y al próximo día en la emisora estaban cuestionando eso. Y yo tengo mucho cuidado porque yo no quiero caer en enemistad, pero yo los escuché. Y esos que se enferman y le dan tiempo a Dios para su sanidad, y ahí yo dije, yo necesito estar con gente que crea igual que yo. Yo no puedo estar unido a ti cuando yo estoy creyendo por comerme el mundo y tú estás creyendo por comerte un pedacito de tierra. ¿Sabes? Yo no puedo estar unido a alguien que Dios me dice, vas a alcanzar tal cosa, y esa persona me dice, no, tú no lo vas a hacer. Pues tú no eres mi compañero de vida, tú no eres a quien Dios llamó a estar al lado mío. Porque si Dios te llamó a caminar conmigo, tenemos que creer igual. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y no sé cuál, y yo le di 6 meses, ahora en marzo se cumplen. Y si pasara algo que no lo sea, yo sé que yo soy sano. Y no puedo unir mi vida a gente incrédula que no cree igual. Es así de sencillo. Y mucho menos que después estén hablando. No. Número 3. Tercera verdad espiritual que hay aquí. Cuando el Espíritu guía la oración, la voluntad de Dios se cumple. Lo repito, cuando el Espíritu guía la oración, la voluntad de Dios se cumple. Tú puedes ver esto con Josafat. Josafat recibió instrucción de la voluntad de Dios en tiempos de oración guiadas por el Espíritu Santo. Josafat estaba tan confiado en la voluntad de Dios que hasta mandó los cantores al frente. Así es. ¿Sabes? Cuando tú oras de acuerdo al Espíritu Santo, tú sabes qué hacer. Si tú oras en el Espíritu, nunca vas a tener tiempo de incertidumbre. Vas a saber qué hacer. Pero si es de acuerdo a tu entendimiento lo que sabe es que 2 más 2 son 4. Tu entendimiento no sabe sanar un cáncer, no sabe sanar una diabetes, no sabe sanar una arteria del corazón, pero tu espíritu, tu espíritu creó, el Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra, puso las estrellas, creó los agujeros negros, el Espíritu de Dios creó el sol y toda la gloria del sol, el Espíritu de Dios ha creado todas las cosas, aleluya. Cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oras de acuerdo al Espíritu, tú sabes qué hacer. Por eso es importante andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. El que anda, el que camina en el Espíritu, sabe qué hacer. Pastor, pero es que yo oro y no sé qué hacer. Pues deja de orar con tu cerebro. Deja de orar con tu entendimiento. Ese es el problema de muchos creyentes que son demasiado humanos. Pastor, pero eso es lo que somos. Somos humanos. No, una parte de ti es espíritu. Tu verdadero Dios es espíritu. Tu verdadero yo es uno con Jesús. Tu verdadero yo nació de Dios. Tu verdadero yo tiene la mente de Cristo. Tu verdadero yo está sentado con Cristo en lugares celestiales. La oración guiada por el Espíritu Santo conecta siempre con el plan perfecto de Dios.
¿Has escuchado, has leído la oración, la lectura que dice, ustedes no reciben ustedes no reciben porque cuando oran mal? ¿Quieres orar bien? Ora en el Espíritu. ¿Quieres recibir en oración? Ora en el Espíritu. Deja que el Espíritu te guíe, te ayude a hacerlo. Que te guíe, que te ayude a hacerlo. Aleluya. Así que tú y yo como creyentes no estamos solos cuando oramos. Tú sabes, nosotros oramos, debemos siempre de orar desde nuestra posición. Pastor, ¿cuál es mi posición? Sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú no oras pidiendo victoria, tú oras desde ahí. Yo soy más que vencedor. Tú no oras rogando por sanidad, tú oras desde la sanidad. Tú no oras rogando por bendición, tú oras desde la bendición. Yo soy un bendito. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y te dijiste, yo soy el bendito de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te dijiste, yo soy el bendito de Dios? Que te miraste al espejo y dijiste, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Ora desde el Espíritu. Te tengo, Espíritu Santo. Muéstrame tus propósitos, muéstrame tus anhelos. Muéstrame lo que está por venir. Te tengo, ya tú eres mío. Ahora manifiéstate, muéstrame lo que está por venir. Muéstrame lo que quieres hacer. Revélame qué tú quieres que yo haga, Espíritu Santo. Padre amado, Dios, ayúdame a usar los dones. Enséñame cómo se usan los dones que están en mí. Enséñame a fluir en el río de vida que está en mí, Espíritu Santo. En vez de pedir, lléname, úsame. Que lo que oramos, dame una doble porción de ti. No, ayúdame a entender lo que tengo. Espíritu Santo, déjame conocerte, aleluya. Espíritu Santo, déjame a conocer los dones que están en mi vida. Ya, enséñame a cómo usarlos. Déjame discernir la voz tuya, Espíritu Santo, que estoy medio vago en entender tu voz. Déjame discernirla en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo va a estar moviéndose. Oramos desde nuestra posición de victoria. Oramos desde nuestra identidad con Cristo. Oramos desde nuestra relación con Dios como hijos y herederos. Amén. Yo terminé. Es importante que permitas que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Es importante que permitas que el Espíritu Santo haga su obra a través de ti, en ti. Es importante. No solamente venir aquí, sino que Él haga su obra. Que Él haga su obra. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Padre, gracias. Gracias. Yo quiero que vamos a poner la canción que puse el domingo y vamos a cantar. Gloria a Dios, aleluya. Mi vida está llena de ti. Sí.